Ya estamos en vivo, nos dicen muy buenas noches, ¿cómo está usted? Es un gusto saludarle en la noche es joven. Hoy tenemos nuevamente la grata visita del doctor Raúl Vázquez Espinosa, un estudioso de la filosofía, un estudioso de materias tan, digamos, controvertidas en la actualidad como la teología, ¿no? Ajá, La teología ha claro sido que muy sí, controvertida, ¿no, doctor? claro En que la sí. actualidad, ¿que a partir de cuándo fue controvertida la teología? Bueno, la teología ha sido controvertida desde siempre, Ah, vamos a decir sí. así, por las posturas que ha tenido, ¿no? A veces ha sido demasiado cerrada en sí misma y no ha permitido, digamos, Dogmática. dogmática, vamos a decir dogmática en el sentido más peyorativo del Sí, término, ¿no? claro, porque hay dogmas que hay que seguir. Claro, hay dogmas que enriquecen precisamente la vida Claro. y ese es el tema. Pero ha habido una teología pues que se encierra tanto y es más bien preceptiva, normativa, pero no una norma que te sirva realmente, sino más bien una norma In para censurar, extremis, decían en los latinos. extremis, sí, o sea, para censurar demasiado tu vida que sí se vuelve controvertida, ¿no? Un tema tan complejo. eh, y que a veces, la teología a veces ya ni siquiera ronda con la existencia de Dios, sino más bien con una forma de cómo controlar tu vida, ¿no? Es decir, normarla de una manera. Y hay una teología que enriquece, ¿no? También. Yo me quedaría en este caso lego en la materia, desde luego no conozco la materia, pero he leído algunas cosas y me han gustado mucho dos pensadores teológicos, Tomás de Aquino Ah, claro, 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 claro. y en lo moderno Teilhard de Chardin. Ah, sí, los dos son... Sí, me Sí, parece, sí, sí, ando mal sí. o ando bien. No, anda muy bien. ¿Ando bien? Sí, muy bien. No, Tomás de Aquino es... A veces es mal leído porque bueno, no. Afortunadamente, pues era un gran lector, ¿no? Y entonces Tomás de Aquino recupera, haga de cuenta que sus textos, sobre todo la Suma Teológica, son, ¿qué será? 20 páginas. Y de las 20 páginas 5, no, perdón, 20 son de citas, donde va poniendo lo que se ha dicho en torno a su tema. Lo hablábamos hace rato, ¿no? De lo que cuando quiere uno leer todo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, este sí es un lector exhaustivo, ¿no? Tomás de Aquino, ¿no? Entonces nos reta en eso, lee, cita, 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 y muchas veces Pero va encajonando el pensamiento aristotélico, sí, sí, ¿no? sí, sí, lo Sobre todo va la suma ciñendo, teológica. exactamente, hasta que al final te ofrece una respuesta. Y ahí está él, ¿no? En 2 palabras, 3 palabras, te resume todo lo que te expuso y ya te dice qué es lo que él piensa, ¿no? Entonces, mucha gente lee todas estas primeras 20 páginas, vamos a decir así, y piensa que es Tomás. Piensa que eso es lo que piensa Tomás, cuando lo que No, está haciendo está citando, citando, citando. Entonces, claro. también, digamos, es controvertido en ese aspecto. Por Pero ejemplo, el ajá. rigor de Tomás de Aquino, el rigor a mí me Ah, parece no, sí. más que otra cosa exquisito. Sí, 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 ¿Estamos bien? sí, exactamente, ¿no? Muchas veces se piensa que Tomás de Aquino no tiene este rigor así exquisito, como lo dice usted, ¿no? Exquisito es. Sí, y sí lo es, ¿no? Sí lo es porque no solamente el poder del pensamiento en cuanto a pensamiento, sino también en lo que nos ofrece precisamente, ¿no? Es decir, hasta estético podría decirlo, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Yo estoy de acuerdo con Es eso. un pensador al que se le puede sacar todavía mucho, 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 ¿no? Obviamente está relegado un poco en la actualidad. Pero nunca podrá ser relegado. No, no, Son ondas, yo sí, creo que hay en el tiempo, porque, sí, 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 de claro, hecho, cuando surge, perdón que lo sí, interrumpa, no, no señor, se preocupe. cuando surge el positivismo, Ajá, claro, fue cuando se hundió un poco Tomás de Aquino, sí, pero luego no, resurge. luego resurge, ¿no? Y positivistas tan severos como Mario Bunge, este argentino científico, filósofo que negaba todo lo que no fuera ciencia, precisamente habla de Tomás de Aquino de una manera muy positiva, es decir, Claro. valora mucho su argumentación, ¿no? Así como dicen, ¿no? Es esquemática, bien lograda, donde no deja cabo suelto, vamos a decir así. José Gustavo López Suárez, así es.
Saludos, Luis Fernando Hernández Carrillo. Bulmaro Ruiz, Bulmaro, ¿cuándo vienes, Bulmaro? Bulmaro, pues, hace mucho no lo veo, nomás lo leo de vez en cuando. Bulmaro Ruiz, hay que venir. Sí, Tomás de Aquino, ¿qué pasa con Tomás de Aquino? Pues a mí me gusta mucho el pensamiento que es tan claramente expuesto. Ahora, Teilhard de Chardin, se me hace que sigue siendo tomista, claro, pero una apuesta al día. Claro. ¿Sí? Sí, es una apuesta al día. Y incluso como teólogo y como científico, es decir, Teilhard es precisamente quien ayudó a la teoría de la evolución de Darwin a entrar en la iglesia. Es decir, nada menos. nada más y nada menos. Nada menos ese surcido invisible que Sí, hay que hacer, exactamente. ¿no? Exactamente. Muchas veces, bueno, hay una serie de situaciones, pero a la iglesia se le tacha precisamente de anacrónica, de estar en pugna con la ciencia, y no. Teilhard es un ejemplo. Es un ejemplo que no es así. Bueno, Mendel, que también el padre de la genética, pues era el jardinero, ¿no?, de su monasterio, y con los chícharos experimentaba, y de ahí surgió gran parte de la teoría de la genética moderna, ¿no? Entonces, claro, la genética experimental, porque son más cortos los ciclos vitales, y entonces se podían testificar las mutaciones. Exactamente, ¿no? Y hacían los injertos, decían por ahí como chiste que los monjes de su convento ya estaban hartos de él porque solo comían chícharos. Los chícharos de Mendel. Los chícharos de Mendel, sí. Qué barbaridad. Chiste ¿Y es cierto? Sí, es cierto. A ver, creo que tenemos problemas con con los comentarios. Esto va para afuera. Esto va para afuera. Listo. Esto va para afuera. Voy a apagar. Y... no, ya están entrando. Vaya, qué raro. Luis Fernando saludos, doctor Vázquez Espinosa, un gusto escuchar su charla. Saludos, Eduardo Silva. Claro, saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Le decía el otro día a mi amigo Roberto Ramos que amigo también. estuvo de acuerdo con lo que le dije, pecamos de prejuiciosos al decir, ¿a quién le importa la filosofía? Y resulta que el programa anterior de usted llegó a 8,000 reproducciones, 8,200 reproducciones. Si hay 8,200 personas, o vamos a suponer la mitad, 4,000 personas interesadas en saber algo de filosofía, o estuvieron en la prepa o estuvieron en la escuela y les da gusto recrear aquellas clases de aquel profesor que nos dijo esto, hombre, ¿por qué no? Claro. Le dije, no estamos siendo prejuiciosos con la gente, que a quién le va a interesar. Exacto. Me dijo, somos muy prejuiciosos en ese sentido, me dijo Roberto Ramos, muy prejuiciosos, y yo quisiera, dice, faltó etiquetar. Bueno, no voy a etiquetar a nadie, pero bueno, ya están haciendo el trabajo de etiquetado y de todo eso. Bien, pero hay mucha gente interesada en saber quién ha sido, por ejemplo, qué es la caverna de Platón. Claro. A ver, dígame. Ahora con lo que menciona, antes de abordar el tema, y precisamente con la caverna de Platón, hace muchos años salía de la universidad donde he impartido clases de filosofía, venía con un alumno y él venía preguntándome sobre la caverna de Platón. Nos subimos al colectivo, nos sentamos y veníamos hablando, se baja y de repente veo que una señora que estaba enfrente de mí saca su celular y empieza a buscar y se le va, pone un video y empieza a escuchar qué era la caverna de Platón. O sea, le dio curiosidad. Claro. Le dio curiosidad. A todo mundo. No hay que ser filósofos para ello. Exactamente. Y es esto que acaba de decir me recordó esa anécdota. Entonces yo quedé pensando, o sea, sí es verdad. O sea, la filosofía
está también para el día a día. O sea, la gente sí quiere, sí Somos tiene esta filósofos. curiosidad. Y todos somos filósofos. O sea, Todos. a diario nos hacemos preguntas, a diario buscamos, incluso no necesariamente respuestas, nos estamos haciendo constantemente preguntas que a veces sabemos que posiblemente no vamos a encontrar una respuesta. Pero esta capacidad de preguntarnos es precisamente la base de la filosofía. Si no, no existiera Claro. filosofía, ¿no? Y la filosofía no es otra cosa que la reflexión. Exactamente, es reflexionar precisamente. Y regresando a lo que decía, la caverna de Platón se encuentra en uno de los libros de la República de Platón, este gran libro, maravilloso libro de Platón, en el cual Platón pues hace una definición de qué es el filósofo. Y nos dice que nosotros nos encontramos en una caverna, en la cual hay unas personas que nos están proyectando por medio de, vamos a decir así, imágenes, títeres, muñecos, nos están proyectando imágenes, nos vemos sombras proyectadas, ¿no? Y nosotros decimos que eso es la realidad, ¿no? Esa sombra que está ahí. Por hecho porque no conocemos más. Porque no conocemos más, no nos movemos de la caverna, nos quedamos y damos por hecho que esas sombras son precisamente la realidad, ¿no? Y de pronto alguien, por curioso, sale de la caverna y mira la luz, mira la verdad, ¿no? Y entonces regresa a la caverna, y que aquí viene lo interesante, regresa a la caverna y les dice a las personas, miren, allá afuera hay otra cosa, hay luz, no hay sombras, ¿no? Y dice Platón, a este que sale y que les viene a decir que hay otra cosa, lo van a tachar de loco, ¿no? Lo van a tachar de que está mintiendo, ¿no? Pero él volverá a salir y volverá a regresar una y otra vez hasta que pueda hacer, hasta que les pueda mostrar la verdad, ¿no? Los que nos cuentan verdades, ¿acaso son los iluminados? Los que ven esa realidad. ¿El poeta ve otra realidad? Vamos a decir que sí, ¿no? Entonces, hay otras realidades precisamente, ¿no? Muchas veces nos quedamos con esta material, ¿no? De los objetos, que tienen también su belleza y que tienen su razón de ser, ¿no? Y su ontología. Exactamente. Su existencia. Su existencia. Muchas de las cosas son también a partir de lo que nosotros somos. Hay un texto maravilloso de un poeta, Vicente Quirarte, pues, pero es un texto ensayístico, no es poesía, y ahí él le llama a los objetos que nos rodean enseres para sobrevivir. O sea, en el caso de él, el lápiz, la libreta, la pluma, la mochila, claro, que cargamos, el paraguas, la gabardina, o sea, son enseres que nos permiten, pues, llevar esta vida, ¿no? A veces un lápiz nos permite escribir un poema, una gran idea, o un recado tan sencillo, un te amo, un adiós, ¿no? O un págame, ¿no? También, algo tan sencillo, pero a veces no nos damos cuenta. Yo les decía a mis alumnos cuando llegan a la universidad, les digo, mira, el trabajo del filósofo, dice Borges, es pensar, leer, pensar y escribir. Y ese lápiz que tienen ahí, cuídenlo, quiéranlo, va a ser parte de ustedes el resto de su vida, ¿no? A veces, ahora que veo a mi hijo que aprende a escribir, cómo tortura el lápiz, por ejemplo, ¿no? Lo muerde, lo mastica, se pone nervioso de que no le sale la letra, y sin que se dé cuenta él en ese momento, ese objeto está siendo tan íntimamente ligado a él, o sea, lo está acompañando. Wittgenstein le llamaba, a la mano le llamaba una extensión del pensamiento, o sea, la mano que piensa, decía Wittgenstein, ¿no? Porque escribe. Entonces mi hijo está pensando y está sintiendo a partir de ese lápiz, de ese objeto, ¿no? Y entonces a veces no nos damos cuenta de ese. Esa idea de extensiones la comparte Borges. Ajá, exactamente. Sí, Borges también, de cómo tenemos como extensión, el lápiz es una extensión de nosotros, la libreta, el libro. La cámara que estamos viendo es una extensión del ojo. No, la cámara es una extensión del ojo, exactamente, ¿no? Entonces, son objetos que están ahí precisamente y que a veces, dice el propio Quirarte, que le tiene demasiado apego a una mochila gigantesca de cartero que tiene, y que siempre, y le dice una psicoanalista, tú tuviste una mochila en la que despreciaste, porque su papá también su familia también eran talabarteros. Sí, claro. Siempre ellos llevaban la mochila clásica, esta
muy infantil. Y Vicente Quirarte, el escritor chileno. Sí, no, el mexicano. El mexicano. Y él despreciaba esa mochila, se apenaba, él quería una mochila más moderna, ¿no? Y le dice su compañero psicoanalista, este apego que tienes ahora por tu portafolio gigantesco de cartero, pues es una forma de cariño y de recuerdo por ese desprecio que tuviste a la mochila paterna, ¿no? Ahora, doctor, estamos con el doctor Raúl Vázquez Espinosa, destacadísimo filósofo aquí en nuestros ámbitos. Y quiero preguntarle esto, ya que dice, el lápiz es una extensión del pensamiento, una extensión de la mano misma. Hace una diferenciación Humberto Eco, pero usted que es escritor, que piensa, que lee, que escribe, encuentra una diferencia en escribir a mano y escribir en la computadora. Claro, bueno, los psicólogos me van a decir, me van a corregir mucho mejor, ¿no? Pero la parte física es necesaria para el desarrollo del ser humano, ¿no? Ya de entrada, ¿no? El hecho de escribir con la mano, no de teclear, sino de escribir con la mano, nos permite desarrollar muchas de las habilidades motoras, pero más allá de Pero la también parte, hay habilidades claro, motoras al al hacer teclear. así, ¿no? Pero más allá también nos permite generar ciertas conexiones gráficas, es decir, antes se creía en esta separación del cerebro en dos cámaras, ¿no? Y que una era la ejecutiva, una la racional y otra la creativa, ¿no? Ahora sabemos que está interrelacionado, el cerebro funciona todo, ¿no? No solo funciona una parte. Entonces, cuando leemos y cuando escribimos, no solo escribimos, también estamos dibujando. Sí, sobre todo los que somos muy imaginativos. Pues si estoy leyendo acerca de un bosque donde va Caperucita, o lo que sea, yo hasta percibo el olor del pasto, ¿no? Exactamente, o sea, no solo estamos leyendo incluso, Estamos oliendo, estamos recreando, se activa la memoria, se activa los colores, porque no nada más decimos pasto, no solo vemos la palabra, vemos el color, como dice usted, sentimos, olemos. Si lee usted la hojarasca de García Márquez, agarra un abanico, ¿no? Sí, sí. Y se empieza a hacer aire. Exactamente, un poco como lo que decía Marcel Proust con las famosas magdalenas, este sabor Sí, como no, de los panecillos. de los panecillos y que españoles. que lo recordaba inmediatamente al eucalipto de la infancia, los olores, ¿no? Sí, donde escribe la tila. ¿Verdad? Exactamente. Sí, así es donde escribe la tila. Entonces, hay que ser por el camino de Swan. Por el camino de Swan. Entonces, esto precisamente nos transporta, o sea, no es nada más la letra. Se activan muchas funciones del cerebro, entonces es ahí donde escribir también, más allá de lo psicológico, de lo educativo, de lo pedagógico, nos activa también. O sea, no solamente estamos escribiendo, estamos dibujando, estamos interpretando, o sea, se activan muchas funciones, ¿no? Y en el caso de la computadora también, o sea, también tiene su chiste, también tiene su forma, pero creo que paulatinamente podemos llegar a ello, ¿no? Porque tampoco es estar peleado. No de golpe. Sí, no de golpe, no primero empezar con el teclado y después con la escritura. Porque yo sí experimento, yo escribo también lo mío, pues, pero sí experimento una diferencia cuando escribo a mano. Hay un sentimiento íntimo. Claro, sí. ¿No lo experimenta usted? Sí, completamente. O sea, yo sigo escribiendo a mano. Ahí tengo muchas libretas, ¿no? Tengo un pequeño, una pequeña cartera llena de libretas, de plumas, uso pluma fuente. Muchas plumas tengo ahí, ¿no? Lápices, todo. Porque estoy escribiendo constantemente y curiosamente la gente que me conoce, ayer el amigo Eduardo Grajales me hizo un obsequio y me dice, pero ábrelo, lo abro y era precisamente un bolígrafo, sabe qué es lo que me gusta, sabe que sigo escribiendo y claro, precisamente ahí, ¿no? Un bolígrafo hermoso que me regaló el día de ayer y precisamente eso, ¿no? O sea, yo no me puedo desligar de esta parte. Claro, escribo con el teclado ya cuando voy a pasar en limpio y tiene su chiste también, ¿no? Dice Bulmaro Ruiz, saludos y qué gratificante escuchar al doctor Raúl Vázquez Espinosa. Pero, Bulmaro, ¿cuándo vienes tú aquí al programa a
a conversar un rato. Yo no tenía pavor entrevistar al doctor Vázquez Espinosa. Yo tenía mucho miedo entrevistarlo porque es tanto su sabiduría, todos sus conocimientos, que dije, a lo mejor no voy a poder hacerle buenas preguntas. Y contigo tengo el mismo miedo, Bulmaro, porque es tan académico Bulmaro para los conceptos. Claro, Entonces, claro. que digo, ay, caray, a lo mejor... Pero es músico. Músico, pero sí, además, sí, claro. Debe tener la sensibilidad. Y Canta. Ah, yo no sabía que cantaba. Bulmaro canta, claro. Bulmaro canta. A ver qué día es posible. A ver, vamos a regresarnos y a entrar de nuevo porque tenemos aquí varias cosas. Eduardo Silva. Gina Vidal, ¿cómo estás, Gina? Qué hermoso. Abrazos. Es que me peiné hoy, gracias. Alejandro Orozco dice, así empieza el saber, con curiosidad. Con curiosidad, exactamente. Ulmaro Ruiz dice, las respuestas son una respuesta. En cambio, las preguntas son posibilidades de asombro. Saludos. Gracias, Bulmaro. Entonces, contéstame cuándo vas a poder venir. Vamos a ver qué nos contesta al rato Bulmaro. Si estamos nosotros, digamos, hay figuras que se quedan como obligatorias, como la caverna de Platón, pero hay los indefinibles en filosofía, en los que se han topado con pared muchísimos pensadores. El tiempo y la nada. Claro. ¿Qué hacemos ahí, doctor? Sí, claro, el tiempo siempre será esta gran pregunta, ¿no? Y como dice Bulmaro, ciertamente, ¿no? Esta posibilidad de asombro, ¿no? Claro. El tiempo desde el origen de la filosofía ha sido nuestra eterna pregunta, ¿no? Se ha respondido de muchas maneras, desde la inmovilidad, como decía Parménides, o sea, no hay movilidad, no hay devenir, hasta el cambio constante, ¿no? De Heráclito. O sea, lo hemos interpretado de varias maneras, ¿no? Incluso contrarias, ¿no? Es decir, la inmovilidad y el no cambio de las cosas, y al contrario, ¿no? El cambio constante, el no somos lo mismo cada vez que nos metemos a un mismo río, por ejemplo, dice Heráclito. Es que el tiempo hace el cambio. Claro. Y entonces, hasta grandes debates como el que tuvieron Einstein y Bergson a principios del siglo XX, discutiendo sobre el tiempo. Ahí lo interesante de esa gran discusión, se volvió muy famosa por el filósofo y el físico, fue que uno hablaba de un tiempo interno, un tiempo más psicológico, Bergson. Bergson, ¿no es el francés? ¿El francés? Henri Bergson. Sí. Enrique Bergson. Sí, él. Es que allá en francés es Bergson. Exactamente, Enrique Bergson. Entonces, él hablaba de un tiempo íntimo, vivido, ¿no? Y Einstein hablaba del tiempo físico, ¿no? Y entonces, curiosamente, al tener dos visiones, pasó lo mismo, ¿no? Con Heráclito y con Parménides. Al tener dos nociones del tiempo diferentes, pues no pudieron congeniar, ¿no? Pero sí, el tiempo no... Gran filósofo Henri Bergson, ¿no? Gran filósofo de una filosofía vital, una filosofía... Sí. Yo leí un libro que, bueno, hasta estuve regalándolo mucho tiempo. Cuando lo encontraba, lo compraba y después lo regalaba. La risa. Eso le iba a decir, La risa. Es clásico, ¿verdad? Sí, es un clásico de Bergson. Y curiosamente, de los pocos filósofos que se encargan de esos temas. Que parecen triviales, que son profundísimos. Ya cuando uno lo lee, dice tanto así, es todo esto. Sí, exactamente. Sí, a ver, María Eugenia Villatorio, Kenita, ¿cómo estás, Kenita? Mucho gusto saber de ti. Maestro Luis Aguilar Castañeda, hombre, un saludo como siempre, el escultor, arquitecto, escultor. Bulmaro Ruiz dice, no, maestro, soy más ordinario que chupar un clavo, dicen los colombianos. Ya vienen las vacaciones, dice, para organizarme y charlar. Ahí me avisas, por favor, Bulmaro, para echar aquí una conversada acerca de la música con una visión académica de la música diferente, ¿no? Así como hablamos aquí con el doctor Raúl, pues nos ha dado una visión, digamos,
de Vulgata, de la filosofía. Vulgata como, digamos, de divulgación. De divulgación, exactamente. Eso es lo que debemos hacer. Sí, sí, porque la filosofía se ha, desgraciadamente, por academizarse tanto o especializarse tanto, de pronto pierde como esta carne, por así decirlo, ¿no? Se queda en los huesos, ¿no? O sea, ya no está en la calle, precisamente. Ya no es humana. Ya no es humana, ya no es humana, porque, lo he dicho muchas veces, nos hemos vuelto por... Hay una corriente de la filosofía que se llama analítica y que se encarga del discurso científico, de analizar el discurso científico, de definir, por ejemplo, qué es un número, ¿no? A mí me encanta también, pero es más un regocijo intelectual, claro, que una realmente aplicación en la vida diaria. O sea, yo puedo definir si el número es una ficción, como dicen los filósofos, o es una metáfora, o es una mera grafía, ¿no? Pero me puedo pasar la vida en eso sin salirme precisamente del gabinete, ¿no? Y quedarme en la universidad y nunca tener contacto con la realidad. Y ese no tener contacto con la realidad es lo que hace que también mucha gente pues, ponga una barrera con la filosofía. Es decir, es contra lo que estaba precisamente los cínicos, ¿no? Sí, ya lo habíamos hablado la primera entrevista, claro. Los cínicos se alejaron completamente de la escuela, de la academia, del liceo, o sea, de los peripatéticos, bueno, de todo. Precisamente ¿no? va ese rechazo por ese exceso de abstracción también. Exactamente, ¿no? Sí, un exceso de abstracción y hacer de la vida hacer de la filosofía una forma de vida. Es decir, vivir la filosofía más que estudiarla de esa manera, ¿no? Y pues, ya lo habíamos dicho, por eso esto de la vida de perro, y vivían como perros y comían en la calle. Diógenes, que andaba con su lámpara buscando un hombre moral, ¿no? Y pues bueno, los golpeaba, los encaraba. Los encaraba precisamente, ¿no? Crates, ¿no? Es una especie de pre Francisco de Asís, ¿no? Que no era cristiano ni nada, pero el filósofo Crates igual tenía una vida acomodada, deja todo lo que tenía, lo tira y se va como cínico, ¿no? A vivir como perro. Y cambia toda su forma de pensar, toda su forma de vivir, precisamente a partir de eso, y se burlaban. La risa era esencial en ellos. Miraban a la filosofía desde otra perspectiva, que tampoco es mala, o sea, es decir, eran irónicos hasta consigo mismos, no solamente con su contrincante tradicional que era Platón. Sí, ellos, pero tenían algo, podría atribuirse, les quiero decir, algo de estoicos. De hecho, son como la puerta de entrada, vamos a decir así. ¿El embrión? El embrión, precisamente. Claro que los estoicos también tienen de Aristóteles, sí, o sea, sí recuperan, sobre todo de Platón y de Aristóteles, el concepto de virtud. O sea, es decir, la virtud debe atravesar toda nuestra vida, la virtud como algo que se vive, no que se está pensando, ¿no? Como decía Aristóteles, los hábitos. Entonces, vamos a decir así, en el caso de Séneca, por ejemplo, hay una carta que le escribe a uno de a Lucilio, le escribe y le dice, no es que no quiera un filósofo tener amigos, lo desea, claro que quiere tener amigos, pero si no los llega a tener, eso no va a definir su vida. Claro. ¿No? Y le dice, no es que el filósofo no sufra la muerte, no es que se tenga uno que aguantar, el estoico no es aquel que ve la vida sin que le pese, claro que le pesa, claro que sufre, claro que llora también y claro que se ríe, pero si no, tampoco pasa nada, eso no va a definir su vida. Es lo que le dice Séneca. Y esto es en parte lo que dicen también los cínicos. Es decir, sí, claro. ¿no? O sea, no va a definir tu vida la desgracia que caiga sobre ti. No vas a estar cargando un peso gigantesco y eso está definiendo tu vida. Si lo miras de otra manera, no quiere decir que no sientas el dolor. No, pero lo procesas. Exactamente. O sea, empiezas a vivirlo de una manera en la cual no va a condicionar tus actos.
Entonces, podríamos decir, doctor, que la psicología a veces provee de una filosofía de vida. Claro, claro. De hecho, la filosofía originalmente viene de la filosofía, ¿no? La psicología. La psicología, perdón, la psicología proviene de la filosofía y muchos siglos se le consideró llanamente filosofía, ¿no? No hasta el siglo XIX, siglo XIX y principios del XX que ya empieza a considerarse una disciplina aparte y después ya se convierte en una disciplina de la salud. Filosofía de vida, ¿no? Antes era una filosofía de vida, exactamente. Es decir, y no lo puedo afirmar, pero sí puedo creer que viene de un germen estoico. Es decir, en los estoicos hay demasiada... Por ejemplo, la famosa confesión que la iglesia retoma, ya está precisamente en Séneca como germen. Es decir, confesarnos con alguien que nos pueda oír. El examen de conciencia, que en la iglesia le llaman así, examen de conciencia, ya está también en Séneca. Es decir, al finalizar el día, pregúntate qué hiciste bien, qué hiciste mal, a quién lastimaste, quién te lastimó. O sea, no solamente quién te provocó algo, sino qué hiciste tú. Y este examen de conciencia profundo te permite reflexionar sobre tu vida. Ahí hay psicología. Sí, pero yo me iría un poco más allá, doctor. Nace una de todas las filosofías, o bueno, ya las que no recibe todavía el estatuto de ciencia, claro, toda la psicología, ¿no? Sí, por todas las corrientes que hay y todo esto. Pero, como usted dice muy bien, lo entiendo muy bien, el germen está en la filosofía. Y los filósofos enseñaban a vivir. Sí. Entonces, los psicólogos ahora enseñan a vivir. Exactamente. Pues sí, porque la psicología es esta filosofía de la vida, precisamente, ¿no? Esa era una de las, lo dice muy bien, o sea, la filosofía con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, con todos los cínicos, con los estoicos, lo que te está llamando es a vivir, precisamente. A saber vivir. A saber vivir, ¿no? Aristóteles le llama el ser completamente, es decir, poder ser todo lo que está dado para nosotros, ¿no? Cuando dibujamos, este dibujar debe tener una conciencia, estoy dibujando, lo estoy haciendo, y entonces estoy siendo, ¿no? No hacerlo de manera mecánica. Y si nos dejamos llevar por la vida, ya no estamos siendo nosotros. Ya no estamos siendo, exactamente. Si la inercia nos controla, pues estamos condicionados, voy a utilizar una palabra un poco compleja, pero ontológicamente, ¿no? O sea, nos están condicionando en nuestro ser, ¿no? Es decir, pues si vivimos de la inercia, ¿no? sin que... Entonces nos anulan la voluntad. Exactamente. O sea, la voluntad se queda nula y este deseo de buscar el bien que dicen los filósofos clásicos, pues queda anulado. Ni siquiera nos damos cuenta. Claro, vamos a entrar a los conceptos éticos en el próximo segmento. Mientras tanto, vamos al corte. Por favor, Sharon, si no te has... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Yamilet Gordillo Vázquez. Tengo 20 años y mi puesto en la empresa de Gascom es ayudante de autotanque. Soy mamá soltera de 2 niños. El mayorcito tiene 2 años y uno de 8 meses, chiquitos. Por la necesidad, más que nada, del dinero para poder mantener a mis hijos y darles una mejor vida. Y decidí venir, preguntar. Y sí, inmediatamente me dieron el puesto, gracias a Dios. Sí, es una empresa que realmente apoya a sus empleados, a todos, no solamente a las mujeres, no solamente a los hombres, apoya a todos. Han sido muy amables, nos han brindado el apoyo necesario. Y yo estoy muy agradecida con ellos por darme el trabajo, de darme la oportunidad de trabajar en esta empresa.
Ya sabe usted que en Gasolinera La Fuente usted es atendido de inmediato y sobre todo le despachan los litros completos en Gasolinera La Fuente. Ahí no tiene usted que hacer fila porque hay 20 bombas a su servicio en Gasolinera La Fuente. Ya sabe usted, simplemente cuando pase por La Fuente, porque todos tenemos que pasar en algún momento por La Fuente. La Fuente está en La Fuente, el punto referencial más conocido de Tuxtla Gutiérrez. Gasolinera La Fuente. Nos pregunta Lupita Esquinca, una buena pregunta. Dice, ¿existe la filosofía moderna? Seguramente se basa en que siempre estudiamos a los antiguos. Claro. ¿Qué podemos entender como si existe y qué podemos entender por eso? Claro, sí, la filosofía moderna, claro que existe. De hecho, es la que en la actualidad la que se privilegia, ¿no? La filosofía moderna es la que van a hacer a partir de la llegada de Descartes, la llegada de todos estos pensadores modernos, estamos hablando 1500, 1600, que van a darle a la filosofía un nuevo enfoque. Es decir, lo hablamos en las sesiones pasadas, en las entrevistas pasadas. La filosofía moderna nace como precisamente una oposición a la filosofía de Aristóteles, a la filosofía medieval, la de Tomás de Aquino precisamente, y están en búsqueda de un método nuevo, una forma nueva de verla, de entender e interpretar la realidad, ¿no? Y la filosofía moderna, pues, básicamente es esta filosofía actual también, que se va a ramificar, bueno, ya más técnicamente se va a ramificar en muchas filosofías, pero todas son filosofía moderna, o sea, ya en el digamos... Que tiene una base en gran medida científica, ¿no? Científica, la mayoría de ellas tienen esta búsqueda de... Se podría decir que antes del Renacimiento sería precientífico, ¿no? Precientífico, exactamente, precientífico enfocado al método matemático, experimental, a la física, la biología, la química y sobre todo las matemáticas, ¿no? O sea, claro. Hacia allá viró la filosofía moderna, aunque lo que se llama filosofía continental, le llaman los filósofos europeos, son los que están en la Europa, ¿no?, continental, y la filosofía analítica, la que está en Inglaterra y en Estados Unidos, que es la más científica todavía, ¿no? Se encarga únicamente de lógica, se encarga únicamente de matemáticas, de filosofía de la mente, es muy técnica, ¿no? Y la filosofía continental, que es esta filosofía heideggeriana, ¿no?, casi poética, que está más vinculada al discurso, ¿no?, que es la que conocemos en la actualidad, esta filosofía fenomenológica que le llaman de Husserl, ¿no?, es decir, de buscar la esencia de la cosa, ¿no? Entonces, esa es la filosofía moderna como tal, ¿no? Es la que, pues es la actual, la que está en la escuela. Lo que pasa es que no podemos, lo que sí creo que es más difícil especificar sería una filosofía contemporánea, más difícil, ¿no? Sí, es más difícil porque están todas. Todas juntas. Sí, o sea, es decir, todas, o sea, es decir, le llaman posmoderna, ¿no? Pero bueno, la filosofía posmoderna más bien es una actitud, ¿no? Es una forma de crítica a la modernidad. Pero en realidad, en la actualidad, una filosofía contemporánea no se podría definir como tal, porque sí hay muchas corrientes, están todas, como dicen, ¿no? O sea, hay feminismo, hay marxismo, hay crítica cultural, bueno, hay de todo, ¿no? No, y todas las corrientes que se ensayaron y fracasaron y luego surgieron otras. Claro, claro, sí, o sea, hay neopositivistas, sí. hay filósofos cristianos, hay filósofos completamente católicos, hay filósofos completamente ateos, bueno, de todo, ¿no? Como que la libertad de pensamiento dio también el gran abanico. Claro. Lo que permitió precisamente la llegada de la filosofía moderna fue eso, ¿no? O sea, abrir un poco la filosofía, sobre todo occidental, ¿no? Porque, bueno, en realidad, de todas tuvieron un arranque muy fuerte precisamente con la llegada de la modernidad, incluso las orientales, es decir, todas empezaron a dinamizarse.
ya habían pasado mucho tiempo con sus mismos problemas, de hecho ya se empezaba incluso a pervertir la escolástica, por ejemplo, ¿no? Ya se volvía rutinaria, mecánica, ¿no? Y entonces, pues ante eso reaccionaron los modernos y nos permitieron esto que dicen, ¿no? Ahora, Más amplitud. yo quisiera preguntarle algo que me ha rondado en la cabeza por mucho tiempo. Se me ocurre ahora. ¿A qué atribuye usted la permanencia y la vigencia de Lao Tse? Bueno. Sí, claro. Bueno, lo mismo pasa con la permanencia lo habíamos dicho, ¿no? De Sócrates, lo mismo pasa con la permanencia de los evangelios, por ejemplo, ¿no? Son, pues esta filosofía de vida, ¿no? O sea, es decir, ahí hay... Específicamente, Lao Tse, que parecería ser tan... porque es ajeno también a la lógica. Claro. A la lógica formal, por lo menos. Está más cerca de Heráclito que de... Sí, está más cerca de... Sí, está más cerca de Heráclito, está más cerca de estos filósofos presocráticos, vamos a llamarles así, prearistotélicos, en el sentido claro, de lógico, sí. En el caso de Lao Tse en específico, pues está más cerca de estos filósofos como de la vida, estos filósofos a los cuales vas a regresar constantemente porque te dicen mucho. Claro. ¿No? Como Confucio mismo, o sea, como Buda mismo, ¿no? O sea, es decir, hay mucho de vida ahí en ellos. Y lo que decía hace rato, o sea, esta filosofía académica tiende a separarse un poco. Claro, dice Judith Utrilla, linda noche para ti y tu invitado. Muchas gracias, Judith, qué gusto verte por aquí. Lupita Esquinca dice, ¿qué opina de Slavoj Žižek y qué me recomienda de él? Bueno, este es un gran filósofo actual, marxista, pero crítico y psicoanalítico también. Bueno, es lo que decía hace rato, ¿no? La filosofía contemporánea es de todo. Es la mezcla de todos. Es marxista, es de psicología lacaniana, pero también habla de la farándula. Bueno, es un filósofo le llaman el filósofo superestrella, ¿no? Es superstar de la filosofía actual. ¿No será un fenómeno mediático? Es un fenómeno mediático también. Nada más que es que tiene una forma de definirse muy interesante. En uno de sus libros yo leía eso. Dice que él cuando estaba en la universidad, sus amigos en la escuela, en el libro de filosofía metían el libro de pornografía, ¿no? Es decir, miraban pornografía, pero se hacían que estaban leyendo filosofía. Y él dice al revés. Yo en la revista de pornografía metía escondido el libro de filosofía y leía filosofía, ¿no? Entonces, eso, digamos, describe muy bien su filosofía, ¿no? Es un libro que es un filósofo que al parecer es demasiado banal por sus temas, pero en el fondo tiene un gran contenido teórico, tiene un gran contenido de reflexión. Y él hace reflexión sobre el cine, sobre la política, sobre las celebridades, sobre todo este mundo. Digamos, un Monsiváis. Un Monsiváis filósofo, precisamente. Sí. Lo ha dicho muy bien, lo dijo muy bien. Sí, porque es decir, poco he visto, porque lo he visto más bien en medios que como una filosofía documental. Sí, no, este filósofo en específico que nos pregunta Lupita Esquinca, sí. Ahora, ¿qué se puede leer de él? ¿De dónde es él? Es serbio. Serbio. Sí, serbio, eso es un inglés muy, muy raspado, muy tosco. Sí. Es muy divertido también, o sea... ¿Como Monsiváis? Como Monsiváis usa el humor, la ironía, sí. No lo había pensado de esa manera. Sí, sería el Monsiváis de la filosofía. Sus temas, sí, están desde las celebridades, el cine, la política, en fin, ¿no? Sí es un filósofo a la Monsiváis. A la Monsiváis. Yo le recomendaría que leyera sus primeros libros. Ahorita no recuerdo la lista, pero pueden leer los primeros libros de él, porque ya los últimos pues son un poquito más teóricos, más densos. Pero los primeros le van a permitir acercarse al pensamiento de este autor
que bueno, todo el mundo le llama o Zizek, o Zizek, o Chichek, bueno, porque no sabemos cómo se pronuncia. Cómo se pronuncia. Él tiene una anécdota interesante. Él se postuló para presidente de su país y bueno, él estaba en el último lugar, nadie lo conocía, no lo ubicaban, pero en el debate que hicieron, el candidato que iba hasta arriba, se sintió nervioso al estar ahí en esa mesa con él y dice, bueno, antes de empezar yo quiero decir que si decimos alguna tontería, se nos está midiendo en comparación de aquí del señor, pues porque el IQ de todos nosotros no se le acerca al IQ de él. Se estaba lavando. Sí. ¿Y qué pasó? Cuando vinieron las elecciones, estuvo a punto de ganar por ese comentario que hizo el... O sea, fue devastador para el propio... Ganó el candidato que dijo eso. Pero visto está que la mayoría de las veces, sobre todo en tiempos de paz, el IQ elevado no es tan necesario para gobernar. No, claro, pero solo por ese chiste que hizo o esa apreciación que hizo este candidato, sí se fue casi a la punta, ¿no? Pues claro, le están concediendo la inteligencia que yo no tengo, pues es suficiente, ¿no? La filosofía moderna también nosotros podríamos encontrar el abanico completo, desde el más rotundo nihilismo, la negación del ser, hasta en el otro extremo, digamos, el más rotundo dogmatismo. Claro, sí. Sí, completamente. O sea, en la filosofía moderna, como decíamos hace un momento, pues cabe todo, está todo. Lo decíamos de Zizek, ¿no? Es decir, es marxista, pero también es psicoanalista, pero también es... psicoanalista lacaniano, o sea, distinto a lacaniano, distinto a Freud, y además dentro del psicoanálisis también está dentro de una escuela, ¿no? O Freud, o Lacan, sí. o Jung, sí. Claro. Entonces, dentro de todo ese abanico... Adler y hasta Erich Fromm. Sí, dentro de todo ese abanico, él es... Y además, ahora que lo menciona, es marxista, pero de la escuela de Frankfurt. O sea, no... Bueno, que no lo son tanto, ¿verdad? No, pero bueno, ahí está, entonces, como bien dice este abanico, pero también hay filósofos sumamente dogmáticos, o sea, sumamente encerrados en sí mismos. Los fenomenólogos, por ejemplo, no voy a hablar mal de ellos, a mí me gusta mucho la fenomenología, pero el creador, Edmund Husserl, el creador de la fenomenología, si tú no seguías casi a cabalidad su método, eras como exiliado. ¿No? Exactamente, es decir, lejano de los estudiantes favoritos, entre ellos Heidegger salió volando, y así una serie de filósofos que si rompían o cambiaban el método, entonces eran vistos, ¿no? Así como mal. Entonces, sí hay también dentro de la filosofía moderna estas tendencias, ¿no? Y hay hasta de los que es como amor y paz, ¿no? O sea, todo vale, todo se puede interpretar, todo puede ser aceptado, ¿no? Entonces, hay una diversidad absoluta muy grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué papel benéfico o relajador ha jugado la tolerancia? Claro, sí. Bueno, porque a veces uno podría no estar tan de acuerdo con la tolerancia, porque sucede que bajo ese manto se cobijan muchos, desde impostores hasta abusivos, ¿no? Claro, sí, o sea, desde estos filósofos que terminan siendo legitimadores de crímenes, sí, hasta los filósofos más... No hable de Heidegger. No estoy hablando aquí de Heidegger. Sí, bueno, Heidegger, el gran filósofo, pues fue nazi, ¿no? O sea, llegó a la rectoría de su universidad gracias a Hitler, ¿no? Pero sí, es decir, la filosofía en este sentido, el concepto de tolerancia es un concepto interesante, es decir, nace con el liberalismo, pero este liberalismo clásico, este liberalismo
del que ya ni siquiera conocemos, ya ni siquiera tenemos noticia en la actualidad, ¿no? Este liberalismo creativo, este liberalismo que algunos, George Steiner dice, solo va a nacer en esta Viena de principios del siglo nada más XX, ahí, y en 100 años. Y en 100 años no se volvió a dar. En esa Viena donde estaba, pues, Wittgenstein, Freud, Thomas Mann, esta Viena increíble de grandes hombres y mujeres con este pensamiento libre. Sonaba la inteligencia. Exactamente, es esta Viena de principios de siglo que terminó. O sea, fue arrebatada, y ese liberalismo creativo en el cual la tolerancia no nada más es el dejar hacer y el dejar pasar. La CFE. Exactamente, no solamente eso, el permitir todo, sino precisamente que la tolerancia, desde esta postura liberal, es el escucharte, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo contigo, sino que precisamente vamos a entablar un diálogo constante, un diálogo y que aparezcan las ideas opuestas. Exactamente, que se escuchen, pero no se ahoguen. Exactamente, que no se ahoguen, que están escuchadas, pero no son ideas para imponer. Pero doctor, le llaman tolerancia al derecho. Claro, está vista en ese sentido. Sí. Pero filosóficamente también tiene que ver con eso. Eso es decir, te escucho y te doy mis argumentos. Y escucho para poder retroalimentar lo que yo pienso. Pero eso no quiere decir que me vas a imponer un pensamiento. La muerte del Magister Dixit. Exactamente, que era el maestro dice. Sí, ¿no? Claro. Abrazos para ambos, dice Ariana Gutiérrez. ¿Qué tal, Ariana? Grandiosa noche, siempre es muy ameno aprender sobre filosofía con ustedes. ¿Qué autores nos recomiendan para los jóvenes lectores, para niños y adolescentes? Muy buena pregunta esta, doctor. Sí, me ponen en un aprieto, ¿no? Pero sí, hay muchos muy buenos libros para jóvenes, por ejemplo, ¿no? Curiosamente, no sé por qué razón, yo creo que tal vez por este carácter como aparentemente rebelde, ¿no? De Nietzsche, de Hermann Hesse, ¿no? Estos autores. Bueno, Hermann Hesse es muy bueno para los jóvenes. Es muy, muy bueno. Sí, yo lo recomiendo. ¿Cómo no? Que les puede... Les da mucha esperanza, ¿no? Exactamente, ¿no? Y permite también tener muchas respuestas a estas... Cuando estás adolescente no sabes ni qué. Son los clásicos, pues, pero sí... Pero sí. También no como filosofía, sino como literatura, pero que encierra toda una filosofía. No sé si usted de acuerdo conmigo. Yo recomendaría que lean El Viejo y el Mar, por ejemplo. Sí, mis hijos lo han leído. ¿Sí? Sí. Y es una gran lectura de esfuerzo, y que no necesariamente tu esfuerzo te va a redituar en el éxito, pero pues viviste, lo intentaste y traes algo, ¿no? Eres otro después de eso. Entonces, la experiencia. Exactamente, es un gran libro, El Viejo y el Mar. Bueno, Hemingway a mí es uno de mis grandes autores. Eso, Ariana. Mira, El Viejo y el Mar la deben leer tus hijas, tu hijo. El Viejo y el Mar, desde luego. El Principito, claro. Parece ser que es para niños, pero es para adultos. Sí. Pero sí leer, no precisamente filosofía, aunque encierra están encerrados, sí, claro, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo tenía un maestro en la UAM, el maestro Víctor Díaz Arcisniega, y él nos decía que hay libros que uno cree que se deben leer ya maduros, y me decía, me decía, uno de ellos es Crimen y Castigo, me decía. Dostoyevsky. De Dostoyevsky, me decía, ustedes ya cuando están maduros no van a poder comprender la carga de rebeldía, la carga tan fuerte que tiene. E hice el experimento. Se lo di a un joven alumno, no tenía más de 17 años, y regresó al otro día y me dice, maestro, es que de verdad estoy ahí. Estoy en este libro, ahí está mi mamá, mi hermana, mis pleitos con no sé quién. Entonces dije, bueno, tenía razón mi maestro, ¿no? Es decir, sí hay ciertos libros que Crimen y Castigo. Como decía hace un momento, ¿no? Hay prejuicios que tiene uno. Sí, de las grandes, dices, estos grandes libros no lo van a poder leer, ¿no? Y sí, y si no lo leen, no pasa nada. Pero puede ser si que lees, sí sí los... pasa. ¿No? Claro, si lees, sí pasa, exactamente. Canario de la Cruz, ¿qué tal? Un abrazo, no hay Canario. que olvidarse. Saludos, maestro, y también al invitado. Buenas noches. Lupita Esquinca, ¿en la filosofía moderna influye la inteligencia artificial? Hay una filosofía que se llama poshumanista, que tiene que ver con eso precisamente, que
Hay muchas corrientes igual del poshumanismo, pero que tiene que ver con poder pensar la vida de los seres humanos a través de todas estas tecnologías. Es decir, hay una filosofía así, poshumanista, que se encarga de pensar esto, por ejemplo, el papel que juega, ¿no? El cómo intervienen en nuestra vida, cómo determinan nuestra vida o cómo se relacionan con nosotros, qué consecuencias pueden tener. Hay filósofos poshumanistas que están completamente de acuerdo con la tecnología de una manera pues hasta dogmática, ¿no? O sea, es decir, sí, sin mediar mucho de la apuesta ética, y hay otros que no. Es que nos quedó en el tintero la parte ética, que para mí es algo que cada vez se va separando más del ser humano. Claro. Pero a ver si para una próxima. Claro que sí. Hablamos esta parte de Kant. Ética. Hablamos del imperativo categórico de Kant. Sí, tan complejo. Claro que hablaremos. Sí. Jordana Amaranta Vázquez Espinosa. Bueno, se apellida como usted. Sí, es mi hermana. A ver, Matthew Lipman y Ann Sharp proponen la filosofía para niñas y niños. Es sumamente interesante para desarrollar un pensamiento filosófico desde las infancias. Muy interesante. Solamente que saludos a ambos, Jordana Amaranta. El asunto con estos autores es que es para el maestro o el papá, no para los niños. Es decir, lo que nos ofrece este autor es una forma de pregunta y de relación con nuestros hijos o con nuestros alumnos, pero no es una lectura para los jóvenes, ¿no? Hay algunos libros, busquen, está muy sencillo, Filosofía divertida, todos los libros que hablen, que estén diseñados para niños o niñas, sirven, todos sirven. Es decir, claro, aquí está nada menos el maestro Luis Antonio Rincón García, que a través de sus lecturas también se accede a una filosofía. Exactamente. Y muy interesante. Maestro, dice Luis Antonio, qué agradable e interesante es escucharlos en la serenidad de la noche. Gracias. Gracias a usted, maestro. Ya sabe, avíseme cuando esté aquí en Chiapas para que venga a hacer el programa, por favor. Aquí necesitamos que voces como la suya, como la del doctor, quienes han estado enriqueciendo esta hora, por favor que no falten. Lo mismo le digo estaba refiriéndome a Bulmaro, también él tiene mucho que decirnos también. La gente que tiene mucho que decir debe venir. Claro. Debe venir para platicar aquí, hombre. Les prometo que no les hacemos la noche aburrida porque ya se nos fue el tiempo, se nos acabó. Bueno, yo le quiero agradecer a usted muchísimo que haya estado con nosotros esta hora. Muchas gracias, porque a mí me entusiasma mucho que esté poblado este espacio por ustedes. Me da mucho gusto porque es una plática sobre filosofía, pero sin miedo a la filosofía, claro. Sobre todo. Agradezco al doctor Raúl Vázquez Espinosa su valiosísima, siempre valiosísima y muy, digamos, aceptada participación, porque ha llegado a rebasar los 8,000 reproducciones, cosa que a mí me da mucho gusto, sí, claro. Un alto rating, qué bueno. Y gracias a Sharon, que hizo posible, hoy no se nos durmió Sharon, doctor. Gracias, Sharon, por tu participación. No, muchas gracias. Sí, aquí. Y gracias también a Gina Pérez Gálvez, que está haciéndome los anuncios para el programa. Y cada uno reclama su anuncio, ¿eh? Ya le dicen, ¿por qué él hizo el anuncio tan bueno a Raúl y yo qué? Bueno, hay que hacer los anuncios parejos, ¿eh? Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Soy Enrique García Cuellar y nos vemos mañana precisamente con Pepe Natarén a hablar de todo esto. Gracias, muy buenas noches. Descarga la nueva app Soy Gascom. Somos la primera y única aplicación en Chiapas en el rubro de venta de gas LP. Realiza tus pedidos, obtén promociones y descuentos exclusivos con nuestros socios comerciales. Haz y repite pedidos con un solo clic. ¿Qué esperas a descargarla? Soy Gascom ya se encuentra disponible en las tiendas digitales App Store y Google Play. Gascom, siempre líderes.